Hola a todos, bienvenidos a Gestionando Salud en este podcast extra que tenemos con un invitado muy especial y muy querido. No es un secreto para nadie que nuestro país en accidentes de tránsito es uno de los causales de mortalidad y morbilidad por excelencia y con mayor afluencia, compitiendo con enfermedades a nivel de cardiológicas y oncológicas, que en otras partes del mundo son las principales causas de muerte. Sin embargo, aquí es una de las causales. Independientemente del factor de educación vial y de lo que tenemos que tener como ciudadanos y los canales de transporte que debemos tener, es nuestra realidad y en este sentido debemos ser lo suficientemente responsables de ir asumiendo una cuota de responsabilidad con relación a tener alternativas de solución a nuestra realidad. Ha sido un tema que siempre ha impactado, sin embargo, por las complejidades y los agentes que intervienen dentro de este proceso, no se ha puesto la atención que permita minimizar estas consecuencias y que podamos obtener resultados positivos. Nuestro invitado del día de hoy es el querido doctor Alejandro Báez, ya de vasta experiencia y que su pedigrí lo conoce mucha gente. Nos trae una propuesta sumamente interesante, pero con muchas aristas complejas que estaremos analizando en este podcast. Bienvenido, Alejandro, a nuestro episodio extra para hablar de Trauma RD. Hola y muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por sacar un huequito en tu agenda. Y aunque creíamos que no íbamos a ver face to face, de verdad que agradezco que podamos concertar esta cita y hablar de Trauma RD. ¿Cómo nace esta investigación y cómo se incluye República Dominicana como un país a implementar este tipo de proyectos? Sí, mira, la historia mía personal comienza con un tema de trauma. La historia mía en cuanto a salud, medicina y demás. Muy joven, yo tuve que presenciar desafortunadamente un accidente importante que afectó a un miembro de mi familia. Y desde ese momento como que se me quedó esa inquietud de qué uno puede hacer, cómo uno puede contribuir, cómo uno puede hacer una diferencia. Hace 30 años yo comencé a trabajar en temas de servicio de emergencia. Comencé como voluntario de la Cruz Roja Dominicana, fundamos la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria, me gradué en la primera promoción de paramédicos en República Dominicana y formamos el capítulo de lo que se llama ahora International Trauma Life Support, como un esfuerzo para tener un impacto sobre la mortalidad en trauma y accidentes de tránsito. En ese proceso nos damos cuenta que trauma ocupa una posición importantísima en la mortalidad de los dominicanos, en la epidemiología de los dominicanos. Eso tiene que ver mucho con epidemiología y con economía. Cuando República Dominicana hace lo que se llama la transición económica, que pasa de una economía agro a una economía basada en industria y turismo, esa transición económica, como se vio en los 60 en Estados Unidos, que de paso fue lo que favoreció la evolución de los sistemas de emergencia y la creación de la especialidad en medicina de emergencia en Estados Unidos en el año 1968, la transición económica y la transición epidemiológica. En República Dominicana se vio un poquito más tarde, 70, a principios de los 80, pero es la misma transición. La transición es que el dominicano, al estar en la calle, al cambiar el burro y el caballo por el motor, al estar trabajando la construcción, de repente el perfil epidemiológico del dominicano cambia. De enfermedad infecciosa, diarreica aguda, respiratoria, empezamos a tener importantes contribuciones a nuestra mortalidad con enfermedades como cardiovasculares, neurovasculares y el trauma. Vale. De ahí viene lo que es la importancia de fortalecer los sistemas de trauma en República Dominicana. Trauma es la causa número 1 de mortalidad en edad productiva en República Dominicana. Eso quiere decir que la masa crítica laboral sufre como número 1 causa de mortalidad y morbilidad por discapacidad. Cuando uno se accidenta y pierde un brazo, una pierna o tiene trauma cerebral y está incapacitado o discapacitado, de repente eso afecta también el tema de la masa crítica laboral. O sea que el impacto socioeconómico es importantísimo. Eso lo vimos a principios de los 90 y empezamos a tener esa curiosidad de cómo se puede contribuir y cómo se puede aportar. En mi caso, yo me gradúo de Escuela de Medicina, paso a Estados Unidos,
Estudio mi especialidad en medicina de emergencia en Mayo Clinic, mi subespecialidad es en trauma y cuidado crítico, que la hice en la Universidad de Harvard. Y desde ahí empiezo a trabajar tanto la parte clínica como la parte de investigación en temas de trauma y epidemiología de trauma. Perfecto. ¿En qué consiste el proyecto y quiénes son los agentes que intervienen para que ese proyecto sucumba y realmente coseche esos frutos que se persigue? El proyecto Trauma RD viene como un acumulado de todo lo que habíamos mencionado. Curiosamente, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud reporta que República Dominicana ocupa la posición número 1 en mortalidad por accidentes de tránsito ajustado a población. Wow. No un país en África, no Haití, no otros países con menor desarrollo, sino que República Dominicana número 1 en el mundo por mortalidad por accidente de tránsito ajustado a población. Entonces, ¿qué pasa con Trauma RD? Trauma RD arrancó en el 2019 como un proyecto de emprendedurismo social donde buscamos colaboraciones, alianzas público-privadas, no gubernamentales, académicas, para poder definir cuáles son las soluciones, cuál es la ruta crítica a seguir para poder aportar soluciones a la compleja problemática que representa el trauma de los accidentes en República Dominicana. Lanzamos en el 2019 en el Congreso de la Sociedad Dominicana de Medicina de Emergencia. Lanzamos con un acto de firma donde firmaron más de 50 personas y firmaron más de 20 organizaciones. Luego pasamos a una firma virtual donde tenemos ya más de 3,000 personas firmando, apoyando el proyecto y tenemos más de 25 organizaciones nacionales e internacionales apoyándola. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto es bien sencillo, comienza con una pregunta: ¿cómo podemos aportar como sociedad civil? ¿Cómo podemos aportar a las autoridades, al Gabinete de Salud, a la Presidencia, al Ministerio de Salud? O sea, que es un proyecto totalmente inclusivo. No solamente le estamos dando la carga a las entidades gubernamentales, sino que nosotros como ciudadanos somos partícipes de ese proyecto. Claro, porque es que al final nos afecta a todos. Y yo un ejercicio, que es bueno hacer ese ejercicio, uno tiene que pararse y pensar si trauma, accidentes, ya sea violencia o no violencia, accidentes de tránsito y demás, nos han afectado de forma personal. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que sí. Hay una forma en que ha afectado a un familiar, un ser querido, un gran amigo. En mi caso, yo tuve 3 grandes amigos que fallecieron, todos en un periodo de 1 año, todos voluntarios de la Cruz Roja conmigo. Wow. En los 90. O sea, que ahí te marca. Y no podemos dejarlo solo a las autoridades, porque las autoridades están súper ocupadas. Yo siempre he creído que los problemas sociales nos corresponde a la sociedad civil también aportar. Y coincide también que el gobierno actual está muy abierto a ese tipo de aporte, de colaboraciones y aporte a la sociedad civil, colaboraciones público-privadas. No quiero romperte tu burbuja y ser muy linda, pero perfecto. Lo entiendo, lo comprendo, entiendo que es necesario, pero ¿cómo se sostiene un proyecto de esa magnitud? ¿Cuál es el financiamiento? ¿Cómo lograr ejecutar ese proyecto? Sí, mira, el tema de dinero es importante y complejo, ¿verdad? Porque sabemos que existen diferentes fondos ya articulados desde la implementación de la reforma de salud en el 2007. Correcto. Fondos que están como quien dice en un limbo existencial. Fondos de accidentes de tránsito, que si le toca a ese fondo, que si le toca el seguro del carro, que si le toca a las ARS. Trauma es una enfermedad muy costosa de forma aguda y muy costosa de forma crónica por el tema de rehabilitación e incapacidad. Pero al final tenemos que pensar cuál es el costo de una vida y si afecta a los jóvenes, cuál es el impacto socioeconómico real de esto y cuáles son las soluciones. Entonces, lo que buscamos nosotros es no reinventar la rueda, es entender qué ha pasado en otros países que han resuelto este tema y cómo podemos encontrar esas soluciones. Entonces, lo primero que hicimos es que hicimos un mapeo de cuáles son los principales elementos para la creación de un sistema nacional de trauma. Y ahí entonces viene la investigación, la educación, vienen los sistemas de calidad, viene la articulación del elemento prehospitalario con el hospitalario, con la rehabilitación, pero financiamiento es un elemento importante y que en múltiples ocasiones yo he identificado o hemos identificado como la piedra angular del éxito de un proyecto de este tipo. Nosotros entonces presentamos a la vicepresidenta hace 2 años
al Gabinete de Salud el año pasado, al presidente de la República, que de paso, no sé si recuerdan, trauma es una de las prioridades de salud hasta de la campaña del presidente Abinader. El tema de responder a la problemática de trauma como un importante problema de la salud pública de los dominicanos. Entonces, lo primero que hicimos un trabajo con la Escuela de Gobierno de Harvard, con la Escuela Kennedy de Gobierno, donde hicimos un mapeo de actores e hicimos una propuesta de políticas públicas para abordar el tema de trauma en Dominicana. Y de ahí, en ese proceso, en ese trabajo, lo que se concluyó, ya estamos hablando de como quien dice, un trabajo externo al gobierno que se presentó al gobierno como un aporte de la sociedad civil. Lo que se concluyó es la creación de un Comité Nacional de Trauma, que incluya esos actores público-privados, donde se sienten las ARS, el Comité Nacional de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, pero también se sientan empresarios de diferentes líneas, organizaciones no gubernamentales. Y básicamente, ¿quiénes serían el órgano como operativo, el órgano que velaría por esa organización? Correcto. Y puede ser parte del Gabinete de Salud, puede ser parte del Ministerio de Salud, puede ser parte de Presidencia. Como eso se articule, entiendo. Es indistinto. Se debe dejar a las autoridades decidirlo. No sabemos si realmente es un tema que se va a ejecutar, pero la propuesta es crear ese comité para poder integrar actores públicos y privados académicos, las universidades, que tienen un rol importantísimo, tanto en educación como en investigación. Es otro tema. Las universidades tienen que transicionar de entregar títulos con conocimiento a pasar a aportar en temas de investigación, pero no investigación de cosas que se hacen en la Luna o en Marte o en Rusia, sino elementos que son importantes para la salud de los dominicanos. Y de ahí viene la propuesta esta del comité. El hecho de articular actores públicos y privados te permite comunicar la real importancia que tiene este tema, no solamente a nivel de salud pública, sino también a nivel de salud privado, por decirlo así. Y de nuevo, financiamiento es una clave. Y si me permite, yo puedo hablar un poquito de soluciones que otros países han hecho con el tema de financiamiento. Vale, este es tu escenario, tú tranquilo. Mira, el tema de financiamiento es complicado porque es súper costoso. El tratamiento agudo. Que la logística realmente implica muchos factores, no solamente lo que tú dices de capacitación y educación vial y todo lo que tú quieras, sino que a partir de que ya se produce el trauma, cómo yo recupero esa persona que socialmente era activo, cuáles son las secuelas que le queda a esa persona, si queda en discapacidad, si no, y cómo lo inserto, aún teniendo algún tipo de condición, cómo lo inserto a la sociedad para que aporte también de igual forma. Entonces yo creo que el problema no es el trauma, el problema es lo que viene después y es lo costoso, lo que entiendo. Sí, mira, y en algún momento yo pensaba como que estas cosas eran desconocidas, pero al final es difícil presentar un problema y no presentar soluciones. Y parte de la solución es presentar y pensar cómo podemos abordar el tema de financiamiento. Mucha gente dice, bueno, tenemos que invertir en prevención porque la prevención es lo que ofrece más valor y más retorno en inversión. Eso es cierto. Pero por más que tú prevengas, tú no vas a evitar completamente que los accidentes ocurran. No, ni lo cortas de raíz. Sí, ni va a evitar que las personas sufran por los accidentes ni que acudan al sistema de salud. Entonces, la prevención es súper importante. Leyes sobre manejar intoxicado bajo la influencia de alcohol y drogas, manejar rápido, leyes sobre seguridad laboral en cuanto a construcción y demás, leyes que te permitan regular y prevenir. Pero al final no puede ser un esfuerzo aislado, sino que tiene que estar conectado con la realidad de que va a haber personas que van a sufrir accidentes. Entonces, se tiene que financiar un sistema prehospitalario que responda de una forma adecuada. La métrica de calidad dice que en un accidente mayor, la ambulancia tiene que estar en la escena en menos de 10 minutos. El paciente tiene que estar en un quirófano en menos de 1 hora. Entonces, esas métricas tienen que articularse y tienen que implementarse. Entonces, hablamos de prehospitalaria, hospitalaria. ¿Cuántos hospitales tienen realmente médico de emergencia en su sala de emergencia? ¿Cuántos hospitales tienen la capacidad de un equipo de trauma multidisciplinario? Y esto es un tema que quizás es bueno hablar. El ortopeda es muy importante en estos temas de trauma. Pero el paciente de trauma no muere principalmente por trauma ortopédico.
El Es paciente de correcto. trauma muere, número 1, por trauma cráneoencefálico, número 2, por trauma torácico, abdominal, vascular, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos también que hacer un cambio de paradigma, de interpretar que trauma le toca al ortopeda, porque el trauma de hueso es muy común, y entender de que trauma es un tema multidisciplinario. El ortopeda tiene un rol importante, pero el cirujano general entra ahí, el neurocirujano, el vascular, el otorrino, el anestesiólogo. Claro. Todo eso cuesta, porque ¿cómo tú puedes tener todos esos especialistas en un centro 24/7 esperando que llegue el trauma? Entonces, ¿dónde viene la propuesta de financiamiento? Bueno, y después podemos hablar del tema de incapacidad, discapacidad y rehabilitación, que es súper costoso y también hay que ofrecer soluciones. Pero el tema de financiamiento viene de la siguiente forma. Número 1, hay que tener accountability, responsabilidad sobre las instituciones que están encargadas del financiamiento del sistema de salud. El Consejo Nacional de Seguridad Social, las aseguradoras también, y los diferentes fondos existentes para accidentes de tránsito, ya sea propio de los seguros, ya sea un fondo aparte como se implementó inicialmente o como existe en otros países. El dinero puede venir, por ejemplo, de taxes, impuestos y tolls. Yo pago el racimo de impuestos al mes con mi empresa en Dominicana. Y a veces tú te preguntas, ¿en qué se utilizan mis impuestos? Bueno, Claro. Esos impuestos sí se utilizan para el fortalecimiento del sistema de salud, eso lo sabemos. Hay un tema de remozamiento, actualización, compra de equipo y demás que sabemos que existe. Existe también para el fortalecimiento del sistema prohospitalario, que se ha hecho un gran trabajo. Cuando yo comencé hace 30 años, nosotros teníamos una ambulancia del 70 que se llamaba Colepato. En los 90 teníamos una ambulancia del 70. Ahora tenemos ambulancias modernas, Mercedes-Benz, equipadas, con personal. Pero hay un tema también de sostenibilidad. ¿Por qué no hay un impuesto de las carreteras, del peaje, donde tú dices, bueno, un porcentaje de lo que se cobra de peaje vamos a implementarlo para la seguridad vial, las ambulancias, pero también los centros de trauma que responden a las emergencias en esa carretera? ¿Por qué no hacemos una partida de los tickets de tráfico? Cuando una persona hace una imprudencia, se pasa en rojo, maneja intoxicado, esas multas tienen que tener un porcentaje que vuelva al sistema de trauma, que vuelva para inyectarle fondos al hospital, al sistema prohospitalario. Entonces, no sea solo una partida del Sistema Nacional de Salud, sino que haya una partida también, un fondo, que puede ser hasta regional, y ahí está lo bonito de esto. Nadie sabe mejor cómo el trauma y los accidentes impactan a la comunidad que las personas que viven en esa comunidad. Entonces tiene que haber una partida desde la comunidad para inyectarle fondos a los centros asistenciales que responden a la necesidad de esa comunidad. Y que incluso algo que me llamó poderosamente la atención cuando estaba leyendo la información era que de las ciudades o de las provincias que mayor incidencia o mayor impacto tenían el tema de traumas son Samaná, Pedernales, Dajabón, Montecristi. Ciudades que tal vez no tienen la estructura que tiene Santo Domingo, que tiene Santiago, que hasta Puerto Plata y Higüey lo pueden tener. Claro, ¿cómo tú montas un proyecto de esa envergadura con tantos agentes que intervienen donde realmente no lo tiene? Es comenzar desde cero. ¿Cómo montas esa logística desde ahí? Entonces, sí, la propuesta como sectorial sería sumamente interesante, hasta una competencia súper sana de cómo cada provincia o cada región pudiera montar eso y quién lo hace mejor, porque realmente es una competencia muy sana al respecto. Mira, me encanta esa idea, y el tema de benchmarking y competencia existe ya dentro del sistema de salud. Hay un premio que se entrega anual a los hospitales que tienen mejor rendimiento. Para eso, por ejemplo, uno de los elementos que hemos definido como los 10 elementos primordiales de un sistema de trauma está el tema de estándares de calidad. Ahí están los KPIs, ahí están los indicadores de performance que tenemos que también definir cuáles son esos indicadores para un sistema de trauma prehospitalario y hospitalario, para poder tener ese elemento de competitividad y competencia más que nada simétrica. Ese tema de las provincias, nosotros ahora presentamos en el Congreso Nacional o Internacional del Colegio de Médicos de Emergencia de Estados Unidos en octubre, y ahora la semana pasada en el Congreso de Cirujanos en Dallas, presentamos estudios de investigación sobre ese tema de mapas de calor, regionalización y tratando de machear la incidencia
de accidentes de tránsito con la disponibilidad de sistemas de trauma o hospitales de trauma en la geografía dominicana. Yo creo que todos sabemos que hospitales de trauma designados son muy pocos. Está el Nearia y el Darío Contreras en el Gran Santo Domingo. Está el Juan Bosch en La Vega. Y de repente quizás el Cabral Ibáez tiene un rol importante en el tema de trauma, pero no está designado como hospital de trauma. Correcto. Entonces la pregunta es bien sencilla. Si trauma ocupa la posición número 1 en mortalidad en edad productiva, si estamos número 1 en accidentes de tránsito en el mundo, ¿por qué no podemos hacer una regionalización óptima y tener hospitales de trauma designados donde, en la geografía dominicana, donde se necesita? Me consta que el Servicio Nacional de Salud, Mario Lama y el presidente de la República tienen esto pendiente. No sé si vieron que el año pasado se empezó a construir en el Hospital Taiwán de Asua un área para trauma. Yo creo que es importante. Pero al final, por ejemplo, uno de los temas importantísimos de zonas fronterizas o zonas lejanas, más rurales que urbanas, es el tema de la disponibilidad de recursos humanos e inequidad en cuanto al acceso a calidad de servicios, vamos a decir, de salud por parte de recursos humanos. Entonces ahí tienen que venir otras soluciones tecnológicas, telemedicina, tiene que venir el tema de capacitación y demás. Curiosamente, nuestro principal polo turístico no tiene un centro de trauma. La provincia de Altagracia y Higüey, donde ven hasta 5 millones de turistas a visitar al año, no tiene un centro de trauma. Y todos sabemos que mueren por accidentes de tránsito dominicanos, y hay que hacer el énfasis de que todo lo que hacemos tiene que ser para servir a los dominicanos. Pero si el turismo es importante, el turismo inyecta fondos a la economía, y parte de la seguridad de turismo es la seguridad médica, entonces, claro, ¿por qué no tenemos un elemento comprensivo, sólido, interdisciplinario para poder favorecer una respuesta adecuada a emergencias? Y dentro de la emergencia, el trauma. Eso para mí es súper curioso, y eso no es un tema de este gobierno nada más. Este gobierno tiene interés, pero ha iniciado diferentes pasos para hacerlo. En los polos turísticos hay muchos centros privados que funcionan con, diría yo, buenos estándares de calidad, pero que no necesariamente tienen interés en desarrollar sus sistemas para el trauma, porque también es costoso, y si es costoso, ¿de dónde vienen los fondos? O sea, todo eso, cuando uno se pone a pensar, el tema real es fondo. El problema real es fondo. Todo lo que estamos diciendo, mucha gente lo conoce. Claro. Pero el tema es presentar solución, y la solución es complicada, pero no imposible. Ya esto lo han abordado países en Latinoamérica, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Panamá. Han abordado esto de una forma comprensiva, interdisciplinaria, con alianzas del sector público y del sector privado. Pero al final hay que hacer un buen ejercicio sobre cómo en República Dominicana se pueden conseguir los fondos necesarios, no para abrir hospitales, porque también es otro tema. La cultura dominicana, se construyen hospitales, se equipan carísimo, pero el tema de sostenibilidad no necesariamente está ahí. De repente el mismo hospital equipado se cae con el próximo gobierno. Los equipos no tienen el mantenimiento adecuado. Ese es el tema. El asunto de la sostenibilidad en el tiempo, independientemente venga un gobierno u otro, yo creo que es lo vital. Institucionalizar nuestros organismos para que, si tenemos una política clara a nivel de salud, se permee en todos los gobiernos que vengan, y sobre todo que podamos hacer tangible los resultados que queremos, porque este costo-beneficio, que ahora mismo puede ser muy grande, realmente cómo no los va a reducir o no lo va a reembolsar un sistema o un proyecto de trauma RD bien montado y que realmente tenga sus resultados. No es algo que se ve a corto plazo, realmente esto va a largo plazo y tú lo vas a sentir después. Entonces lo que tenemos que apostar es que, como otras sociedades lo han hecho, apostar por lo que tenemos que hacer de manera inmediata, pero que los resultados se van a ver luego, pero vamos a tener resultados positivos. Sí, mira, quizá tú diste algo interesante, diste en el clavo de algo interesante, y es el tema de realmente por qué hacemos lo que hacemos y cuáles son las métricas que estamos utilizando para medir la efectividad de nuestros servicios de salud.
Lo barato sale caro, ¿verdad? Y lo caro no necesariamente es bueno o produce valor. Exacto. Entonces, podemos también hacer un ejercicio con expertos en economía y salud y entender, por ejemplo, lo que es la gestión basada en valor y ver cómo se integra la calidad y los resultados con el costo. Realmente lo que estamos invirtiendo nos está dando un retorno razonable, está generando buenos resultados, está generando calidad. No solamente calidad inmediata en los indicadores inmediatos de salud, sino vamos a ver indicadores sociales, está teniendo un impacto social mayor. Uno habla de costo-beneficio, pero también en economía de salud tenemos la costo-utilidad. ¿Cuál es el impacto que tiene esa inversión en los Quality Adjusted Life Years, Claro. en los años ajustados a calidad? O sea, ¿cuál es el impacto real que está teniendo sobre esas vidas humanas, lo que estamos haciendo? Porque no es comprar un resonador de 3 millones de dólares si el de $1 millón te va a dar los mismos resultados y las ARS no te van a pagar la diferencia de 2 millones en esa inversión Claro. tecnológica. El tema es cómo podemos machear nuestra realidad fiscal del sistema de salud con lo que buscamos en cuanto a impacto social, económico e indicadores de salud. Mira, hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención y siempre lo he dicho y soy abanderada de notificarlo. Las alianzas público y privadas realmente siempre traen cosas productivas y muestro un botón el caso de la pandemia. O sea, se hizo un trabajo extraordinario en República Dominicana y eso se debió a las alianzas que tuvimos, tanto el sector público como privado. Y yo creo que nosotros debemos retomar esa buena práctica, no solamente para una pandemia o no solamente para un tema muy puntual. Yo creo que, como bien lo dijiste desde el inicio, es un tema que nos afecta a todos, que es un tema que afecta a todos los ciudadanos y como ciudadanos debemos ser copropietarios de los problemas y corresponsable de las soluciones. Entonces, yo creo que las alianzas y como bien lo comentaste con el organismo que estaría operando la parte de trauma, yo creo que ahí está la clave. Yo creo que ahí deberíamos apostar más por el tema de colaboración entre todos los sectores que simplemente siempre castigar o siempre buscar y jalar del gobierno. Como dice mi mamá, no todo lo va a resolver el gobierno. No, y es un tema, tú sabes que es un tema complicado. Mira, tú estás cantando mi canción y le estás predicando el coro. Lo que tú mencionaste es precisamente como debemos de verlo. El dominicano tiene como hasta un tema de masoquismo, como que sufre los problemas, se da en el pecho, pero apunta al palacio presidencial como responsable, sin entender cómo nosotros podemos contribuir. Tira la basura en la calle y culpa al ayuntamiento de que no la recogen. O sea, mencionó un ejemplo. Pero, mira, este tema, tú mencionaste COVID. O sea, yo tengo cierta experiencia con el tema de COVID cuando arrancamos en el 2020, que fue como quien dice, mi introducción a lo que es la gestión pública. Y es bueno reflejar quizá en ese ejemplo y utilizar un poquito lo que hicimos con COVID, cómo se puede reproducir trauma. Ustedes se acuerdan que cuando arrancamos con la gestión del comité presidencial de COVID, era un año de elección presidencial. E inclusive ya habían elecciones locales que habían ocurrido, habían alcaldes y líderes políticos locales de la oposición diferente al gobierno central, y nosotros de repente, nuestro modelo de valor público, que fue un modelo que implementamos, valor público en crisis, es un modelo que publicamos, lo llamamos así como dicta Mark Moore, uno de los profesores de la Escuela de Gobierno de Harvard. Valor público, nosotros lo llamamos valor público en crisis, implica ese elemento de colaboraciones público-privado, de tener un elemento comunitario, de hacer participación en los miembros de la comunidad, tanto sector público-privado, empresarial, líderes comunitarios, para tener objetivos comunes. Entonces, ¿qué menciono yo? Plan Duarte. Plan Duarte, nosotros llegamos a San Francisco y los líderes políticos locales eran opuestos al gobierno central. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros jalamos empresarios como Héctor Rizek, que tiene raíces profundas en San Francisco, y utilizamos el componente empresarial. El CONEP nos ayudó muchísimo, a Zonahora nos ayudó muchísimo. El empresariado tiene raíces profundas en la localidad donde tienen sus empresas
Y es del mejor interés del empresariado que la salud de esa comunidad sea óptima, porque eso le ofrece, esa inversión en salud le ofrece retorno en el rendimiento de los empleados y el rendimiento de sus empresas. Nada es gratuito, todo tiene un costo y un precio. Sí, entonces Plan Duarte funcionó porque nosotros fuimos al gobierno local y le dijimos, ustedes son importantes. Mira a Héctor Rizé, que es un empresario importante de su comunidad que quiere colaborar porque es importante la salud local, y vamos a trabajar juntos, mano a mano, para poder restablecer, organizar y traerle salud a esta comunidad. Entonces al final es lo mismo. ¿Quién sabe mejor donde hay accidentes que los miembros de esa comunidad? ¿Quién sabe mejor el impacto que tienen esos accidentes y el trauma en las empresas que los empresarios que están ahí localmente? ¿Quién conoce mejor el beneficio? Lo otro es de la empresa privada, que esto es importantísimo, yo creo que viene la genialidad de las alianzas público-privadas, es que el sector privado funciona con otras revoluciones por minuto, con mayor agilidad que el sector público. Sí. Entonces, cuando tú puedes lograr esa conectividad de la escalabilidad y la influencia que pueden tener las organizaciones públicas y lo conecta con la agilidad local aterrizada del sector privado, es una fórmula win-win, es ganar-ganar. Tú le estás dando, uno está nutriendo al otro y ambos se están ganando. Yo creo que dimos muchas alternativas de solución. Tienen que ponerse las pilas. ¿Con qué tú quieres que nuestros televidentes y nuestros seguidores se queden como conclusión final de todo lo que hemos abordado? Wow, esa pregunta es como existencial, ¿verdad? Es como profunda. Mira cómo yo lo veo. Yo creo que de todo lo que hemos conversado, lo que más se me queda es el hecho de que este es un problema que nos afecta a todos. Y que solamente juntos vamos a poder resolver esto, vamos a poder salir adelante con un mejor sistema de salud dirigido hacia la atención del trauma. Entonces, todos tenemos que aportar desde la parte de conciencia social y prevención. Si tú estás de bonche y estás bebiendo, ten una persona que no esté bebiendo para que te maneje, toma un Uber o un motoconcho, o tiene una solución, asegúrate que el Uber y el motoconcho tampoco estén intoxicados. El hecho de poder tener herramientas e instrumentos para prevención, pero también entender que podemos trabajar juntos para traerle soluciones al gobierno. Mira el caso de nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos gente encargada de rehabilitación, de prevención, cirujanos, médico de emergencia, legal, tenemos asesoría legal, y trabajamos con la Escuela de Gobierno de Harvard para presentarle al gobierno de una forma independiente una solución a lo que se debe abordar, o una propuesta de solución a lo que se debe abordar con el tema de trauma. Entonces, al final, quizá el mensaje es ese. Este es un tema que nos afecta a todos, por lo tanto, todos tenemos que meter la mano y poder aportar. Muchísimas gracias, Alejandro, por este conversatorio. Creo que ha sido sumamente interesante, y lo bonito es que se puede traspolar a cualquier persona para que sea corresponsable de nuestra realidad. Yo creo que ahí tenemos nosotros que buscar nuestra tecla sensible y entender que el problema de trauma no solamente afecta al Estado o a las personas que están en el medio, sino que realmente es un factor socioeconómico y social que afecta a todos, y que nosotros somos corresponsables de las alternativas de soluciones. Gracias por este tiempo, gracias a los suscriptores por sintonizar, y hasta una próxima. Muchísimas gracias.